Bien, entonces me estaban diciendo que necesitaban el ejercicio número 3 de la tarea, que no le había entendido. Pues bien, vamos a resolverlo. Tenemos que dice que hay 600 gramos de hierro, se encuentran a una temperatura de 19 Celsius. ¿Cuál será la temperatura final si se suministran 1300 calorías de energía o de calor, ¿verdad? En este caso. Bien, entonces vamos a agarrar los datos. Los datos me dicen que hay una masa de 600 gramos, me dice que hay una cantidad de calor Q de 1300 calorías, me dice que la temperatura inicial o la temperatura 1 son 19 grados Celsius, ¿sí? Y en la tabla del libro, ¿verdad? Vamos a encontrar el calor específico del hierro, que es 0.113 calorías sobre gramos por Celsius. Bien, cabe mencionar, gramos calorías, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar el dato correcto en la tabla, ¿verdad? Así que ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso. Tenemos que ver si estamos trabajando en kilogramos y joules o, en este caso, en gramos y calorías. Ojo. Bien, sabiendo los datos, vamos a hacer el despeje, porque me están preguntando cuál es la temperatura final. Entonces, yo tengo una fórmula general que es igual a calor, Q, es igual a el calor específico por el cambio de temperatura por la masa, ¿verdad? Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Muchas veces se mira Q igual a MC por cambio de temperatura o etcétera, ¿verdad? Pero en este caso estamos multiplicando los tres términos, así que no hay problema. Bien, entonces sabemos que cambio de temperatura es temperatura 2 menos temperatura 1, así que podemos sustituir para poder despejar para la temperatura final, que este es lo que me piden, ¿verdad? Entonces, bien. Si vemos bien, el calor específico y la masa están multiplicando, van a pasar al otro lado a dividir. Y aquí está. Excelente. Ahora, todo este término, ¿verdad? Tenemos temperatura 2 menos temperatura 1. Lo que necesitamos es temperatura 2 y estamos que la temperatura 1 está negativa, así que va a pasar al otro lado o restando, va a pasar al otro lado a sumar. ¿A sumar qué? A sumar todo este término, ¿sí? Temperatura 1 más, ¿verdad? Y esto Q sobre el calor específico, ¿verdad? Por la masa. Esto es igual a temperatura 2. ¿Ok? Entonces, eh, así quedaría esta fórmula. Temperatura 2 igual a temperatura 1 más el calor, cantidad de calor, entre calor específico por la masa. Bien, sabiendo ya la fórmula que vamos a utilizar, vamos a sustituirla con los datos. Entonces tenemos temperatura 2 igual a temperatura 1, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Más el cantidad de calor entre calor específico por la masa. Bien, entonces tenemos T2 igual a la temperatura 1, que son 19 Celsius. Bien, estos 19 Celsius, vamos a hacer la temperatura número 1. Eh, Más, ¿verdad? 19 Celsius más Q, que son 1300 calorías, ¿sí? Aquí está. Entre el calor específico por la masa. El calor específico lo encontramos en la tabla que son 0.113 calorías por sobre gramo por Celsius, ¿verdad? Bien, esto que es el calor específico multiplicado por la masa, que son 600 gramos, que ya lo teníamos en los datos. Bien, entonces vamos a operar primero lo de abajo, ¿verdad? Vamos a ver y vamos a ir quitando las unidades similares, calorías con calorías, gramos con gramos y solo nos va a quedar Celsius. Bien, entonces esto, ¿verdad? Van a ser nos va a dar un total de 0.113 por 600, nos va a dar un total de 67.8 Celsius, ¿sí? Y vamos a hacer la división 1300 entre 67.8 Celsius. Esto nos va a dar a 19.17 Celsius, ¿verdad? Y recordemos, Celsius más Celsius es igual a Celsius. Recuerden, esto no es una multiplicación, es una suma. Así que 19 más 19.17 serían 38.17 Celsius. Y este sería el valor de la temperatura 2.
del ejercicio número 3 de la tarea.